Buenas noches, chicos. Siguiendo con la unidad de endocrino, vamos a hablar hoy sobre la osteoporosis. Vamos a compartir pantalla. A ver. Minuto. Ok, entonces, vamos a comentar primero, ¿verdad? ¿Qué es la osteoporosis? ¿Qué es la osteoporosis? Es una enfermedad del esqueleto caracterizada por la reducción de la masa ósea, lo que a su vez conlleva disminuir la resistencia ósea de ese hueso, ¿verdad? Y lo va a hacer proclive, propenso a las fracturas. Entonces, aquí tenemos una lámina, ¿verdad? Donde hablamos que la osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por alteraciones cuantitativas, o sea que hay una baja de la masa ósea, y cualitativas, deterioro de la microestructura de ese hueso, con aumento de su fragilidad y susceptibilidad a las fracturas. Vemos aquí un huesito normal, ¿verdad? Con su estructura normal, hay densidad en sus trabéculas, y aquí un huesito con osteoporosis que ahí se ve de aspecto cavernoso, esponjoso. Eso define que hay disminución en su masa ósea. A ver, esto es un estudio que se indica a pacientes que están por la clínica, están diagnosticados con osteoporosis. Este estudio se llama densitometría ósea y es para verificar, medir la densidad de la masa ósea de ese paciente y, por supuesto, buscando la fragilidad que tengan para por lo menos suponer que ese paciente puede ser susceptible a fracturas. A ver. Este estudio comprende esos valores que maneja la densitometría ósea. Son, por ejemplo, está establecido que lo normal de una densitometría ósea, o cuando definimos normalidad, que realmente, o sea, generalmente son pacientes jóvenes, ¿verdad? Porque ya pacientes por encima de los 50 años, que ya son pacientes, sobre todo mujeres, que hablamos que son pacientes que están manejando su etapa de menopausia, generalmente conseguimos o osteopenia o conseguimos osteoporosis. Entonces, se establecieron valores con respecto a la normalidad para realizar una densitometría ósea. Estos valores o estos parámetros de score, se dice así, representa el número de variaciones estándar encontradas en la densitometría ósea de un paciente estudiado, ¿verdad? Con respecto al valor promedio de una densitometría ósea de un grupo poblacional de adultos jóvenes del mismo sexo. Entonces se estableció como normal que no más de una desviación estándar por debajo del promedio del adulto joven es la normalidad. Ahora, como osteopenia, con más de una desviación estándar y menos de 2.5 desviación estándar. Y definiendo osteoporosis cuando encontraron más de 2.5 desviaciones estándar. Cuando nosotros hablamos de osteopenia, el organismo no está generando tejido óseo con la misma rapidez con la que se reabsorbe, ¿verdad? O con la que se produce la resorción ósea. Entonces, recordemos que el hueso es un tejido dinámico, en constante formación y reparación. Esto permite mantener el volumen óseo adecuado, reparar el daño tisular y mantener la homeostasis fósforo-calcio. Entonces, estamos hablando que de osteoporosis, este proceso de formación ósea es un proceso equilibrado. Este proceso lo denominamos proceso de remodelado y permite la renovación entre un 5 y un 10% del hueso total al año. Entonces, el remodelado óseo va a existir toda la vida, pero
solamente hasta la tercera década de la edad este balance va a ser positivo. O sea que vamos a tener huesos sanitos, ¿verdad? Sin pérdida. Ahora, en la treintena, cuando tenemos 30 años, existe la máxima masa ósea. Esto se mantiene con algunas pequeñas variaciones hasta los 50 años, como les estoy diciendo, ¿verdad? A partir de los 50 existe predominio de la resorción ósea y la masa ósea empieza a disminuir. Entonces, decimos que la osteoporosis es un problema de salud pública. En Venezuela, aproximadamente el 66% de la población estudiada mayor de 50 años fue catalogada por los criterios de la Organización Mundial de la Salud como osteoporosis y osteopenia. Entonces, se dice que por cada 100 habitantes se ha observado 100 ocasiones donde se fracturan las mujeres y 50 evidencia de fractura en los hombres por año. Fíjense bastante, ¿no? Generalmente, o la prevalencia de las fracturas cuando hay osteoporosis en las vértebras, aquí tenemos una fractura vertebral, generalmente dorsales lumbares, en la muñeca, donde hay fracturas de cúbito y radio, su porción distal, en la cadera, la cabeza de fémur, que es una de las más frecuentes. Ahora, ¿qué es la osteoporosis? Ya lo sabemos, ¿verdad? Generalmente estaremos entre los riesgos de contraer o de que se produzca osteoporosis. Hablamos de que paciente mayor de 55 años, femenina, con una que sea caucásica, o sea, prevalece en las personas caucásicas. Se dice que los asiáticos y los de raza negra genéticamente tendrían huesos más fuertes. Eso tiene que ver mucho con la alimentación, ¿verdad? Que si tienen un cuerpo fuerte o un cuerpo más bien delgado. Las veces, o si tomas más de 5 bebidas con gas al día, si no haces ejercicios, si hay excesivas dietas, que te expones a excesivas dietas, baja también exposición al sol, tener familia con pacientes con osteoporosis, con una dieta baja en calcio, si estás en la posmenopausia o si estás con terapia hormonal sustitutiva, si fumas, si tienes hábitos alcohólicos. Generalmente la osteoporosis es más frecuente a medida que avanzamos en edad. Y se ha definido que la relación mujer-hombre es aproximadamente de 2:1. Por cada 2 mujeres hay una con osteoporosis. En los hombres, por cada 8 hombres hay uno con osteoporosis. ¿Y qué podemos hacer para prevenir la osteoporosis? Bueno, mantener una dieta suficiente o con concentraciones suficientes de calcio, vitamina D, hacer ejercicio, no fumar, moderar el consumo de alcohol y acudir a tu médico tratante que considere anualmente para que él pueda, según tu historia, también proponer algunas opciones para prevenir la osteoporosis. A ver. Entonces, la prevención de la osteoporosis comienza desde la gestación y la infancia, porque la mitad de la masa ósea se adquiere durante la infancia, el 45% de la pubertad, y el 5% durante la segunda y tercera década de la vida. A ver, en esta gráfica, donde evaluamos la pérdida de la masa ósea, número 1, ¿verdad? La pérdida de la masa ósea, son los picos, perdón, y la pérdida cuando estamos en menopausia, básicamente las mujeres, ¿verdad? Y la pérdida ósea con la edad. Generalmente la máxima masa ósea está entre los 25 años, ya lo habíamos comentado, 25 y 30 años, y se mantiene estable de manera relativa durante los años de la vida adulta. Luego, en la menopausia, ya en las mujeres se pierde en forma rápida. En las etapas tardías de la vida, tanto en hombres como mujeres, se pierde masa ósea, pero ya un poquito más lento, comparado con las pérdidas óseas que se dan en la mujer con la menopausia. Ajá.
Ahora vemos cuáles son las funciones del hueso como tal, ¿verdad? Aporta soporte y protección de tejidos blandos, por ejemplo, el cráneo que protege a la masa encefálica, la caja torácica y las costillas que protegen al corazón, ¿verdad? Y a los pulmones, por supuesto. Es un reservorio iónico para la homeostasis mineral del calcio, del fósforo, del magnesio, o sea que son centros de almacenamiento, acumulando casi el 99% del calcio. Además, intervienen en la homeostasis ácido-básica después de los niveles de compensación que realiza el pulmón y los riñones, ¿verdad? Y tiene un rol muy importante en la hematopoiesis además. En la médula roja que se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos largos, es la encargada de la formación de las células sanguíneas. Ahora, ¿qué tipo de tejidos tenemos, verdad? Tenemos un tipo de tejido óseo esponjoso o trabecular que representa el 20% de la masa ósea. No contiene osteonas, sino que está formado por laminillas, trabéculas, huesos rellenos de médula ósea roja. Hay osteocitos dentro de esas trabéculas. Y tenemos el tejido compacto cortical que representa el 80% de la masa ósea. Está compuesto de estructuras cilíndricas llamadas osteonas. La composición ósea. Tiene una matriz orgánica no mineralizada, el 90% formada por colágeno tipo 1, el 10% por osteocalcina, osteonectina, proteoglicanos, osteopontina, osteoprotegerina, fosfatasas alcalinas, proteínasas. Y la matriz inorgánica, que está, mineralizada, matriz inorgánica mineralizada, tiene calcio, fosfato y carbonato en proporción de 10, 6 y 1 respectivamente, formando parte de los cristales de hidroxiapatita. Vamos a recordar que los cristales de hidroxiapatita están dispuestos alrededor de las fibras de colágeno, formando como un armazón. Esto le va a aportar propiedades excepcionales, ¿verdad? Que le confieren al hueso gran resistencia. Eso es para que no olvide. La osteoporosis, la masa ósea por unidad de volumen disminuye, pero esta relación entre ambas fases, pero la relación entre la fase orgánica y la mineral se mantiene. Esta relación podría alterarse con otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo la osteomalacia, donde aumenta la masa osteoide y disminuye la mineral. La osteomalacia es un síndrome que se caracteriza por reblandecimiento de los huesos debido a las pérdidas de sales calcáreas por carencia de vitamina D. Okay. Ahora, ¿cuáles son las células que hay en el hueso? ¿Qué tipos de células vamos a observar? Las células osteoclastos, que derivan de las células hematológicas y resorben huesos, son las encargadas de horadar el hueso. Su función estrictamente es la resorción. Están localizadas en el endostio, allí liberan enzimas lisosómicas y ácido. Ellas actúan sobre la matriz ósea digiriéndola. Estas son las encargadas de la resorción ósea, los osteoclastos. Los osteoblastos derivan de las células mesenquimáticas y secretan colágeno y osteoide. Son células formadoras de matriz ósea. Están localizadas debajo de la superficie ósea, son células voluminosas. Y los osteocitos, que son osteoblastos, incluidos en tejido óseo. Ellos representan el 90% de las células del tejido óseo, los osteocitos, y derivan de los osteoblastos. Se dice que son osteoblastos incluidos en el hueso ya mineralizado. Su función principal es mantener y renovar la matriz ósea. Aquí tenemos una imagen histológica de tejido óseo. Observamos a los osteoclastos, que son células grandes, multinucleadas, aquí están los núcleos, incluidas en las lagunas de Hooke. Fíjense, osteoclastos, incluidos en estas lagunas. Este es el tejido óseo. Estos son los núcleos
Esta es una célula multinucleada. Aquí tenemos un corte. Aquí tenemos los osteoclastos, que son células multinucleadas, derivan del tejido de los monocitos y linfocitos del tejido linfoide, son grandes multinucleadas. Podemos ver los osteoblastos que están localizados en el estrato superior. Derivan de las células mesenquimales, aquí, por aquí se puede ver, células mesenquimales, y tienen un núcleo grande. Fíjense, los osteoclastos, grandes multinucleadas, los osteoblastos tienen un núcleo. Y los osteocitos que están localizados en el interior del hueso. A ver, ¿cuáles son los cambios en el hueso en una unidad de remodelado en el adulto? Primeramente, hay resorción, ¿verdad? Donde los osteoblastos comienzan a digerir, aquí se ve, la matriz mineral y descomponen la matriz osteoidal. Viene la formación al mismo tiempo y en el lado contrario hay una banda de osteocitos, aquí se pueden ver, que están formando tejido osteoideo. Y hay un revestimiento celular donde los osteoblastos, mírenlos acá, están en la superficie ósea produciendo osteoide o sustancia blanca que rellena las zonas horadadas. Esta es una imagen del hueso de una pérdida ósea. Por otro lado, que el hueso trabecular es el 20% del esqueleto óseo y de un remodelado proviene un 80%. Cortical, un 80%, el esqueleto de la masa ósea y un 20% del remodelado. Ahora, ¿cómo es la unidad de remodelado óseo? ¿Cómo ocurre? Los osteoclastos horadan un túnel. Fíjense, el hueso cortical se va remodelando desde dentro. Grupos de osteoclastos hacen túneles a través del hueso compacto. Le siguen los osteoblastos. Estos son los osteoclastos, fíjense, células multinucleadas. Y le siguen los osteoblastos, que revisten los túneles depositando un cilindro de hueso nuevo sobre las paredes, de manera que los túneles se estrechan de modo progresivo hasta que todo lo que resta son delgados canales de Schober, que es por donde pasan los vasos nutricios del hueso. Entonces, ahora dan el túnel, hay una fase de reversión, síntesis de la matriz osteoide y se abre un nuevo canal de Haber. Este es un diagrama esquemático que muestra las etapas de la secuencia de remodelación del hueso trabecular. Fíjense, hay una fase de activación, esta está la superficie ósea en reposo, que se dice que es una fase quiescente. Aquí tenemos una fase de activación de la resorción ósea. Aquí están los osteoclastos, si se fijan, una celulita multinucleada, ¿verdad? Esta fase de activación ósea ocurre por la atracción focal de los osteoclastos, donde hay digestión y descomposición de la matriz ósea. Una fase, endociclos, aquí está, hay suavizamiento de las cavidades por la erosión de las células mononucleadas y los macrófagos terminan de descomponer la matriz osteoide. Aquí, en la D, hay una diferenciación de los osteoblastos, fíjense, las celulitas con un núcleo dentro de estas cavidades de erosión. Aquí hay inicio de la síntesis de la matriz y la mineralización, donde los osteoblastos ya diferenciados sintetizan la sustancia osteoide que rellenará las zonas horadadas. Aquí tenemos la finalización de la síntesis de la matriz y finalización de la secuencia de remodelación. Ahora, ¿qué pasa en el microambiente óseo? ¿Cómo la composición de los osteoblastos y los osteoclastos? Fíjense, los osteoblastos sintetizan colágeno tipo 1 y otras proteínas como factores de crecimiento, IGF-1 y factores de crecimiento IGF-2, el factor transformante de crecimiento beta y citoquinas. Tienen receptores para la paratormona, para la T4, la hormona de crecimiento, la insulina, progesterona, beta-adrenérgicos, la prolactina, los estrógenos, los andrógenos, la vitamina D, retinoides, para factores de crecimiento, interleuquinas e integrinas.
Y los osteoclastos, que secretan enzimas líticas de la matriz ósea, entre ellas fosfatasa alcalina, catepsina K, metaloproteína y colagenasa, y tienen receptores para estrógenos, integrina, el factor de crecimiento transformante beta, factor de necrosis tubular alfa, las proteínas, las prostaglandinas tipo 2, interleuquina 1, interleuquina 6 y RANKL. Okay. Aquí otro elemento muy importante en el remodelado óseo, vamos a decirlo así, que es la osteoprotegerina. Esta enzima es secretada por las células de la masa ósea. Es una molécula receptora señuelo para el RANKL que evita su interacción con su receptor RANK y de esta manera suspende la diferenciación de los osteoclastos, de preosteoclastos a formas osteoclásticas maduras. Ahora, el RANKL es un ligando del receptor activador del factor nuclear kappa beta y el RANK es el receptor para la activación del factor nuclear kappa B. Estos dos unidos van a iniciar la diferenciación de los preosteoclastos a osteoclastos. Y interviene el factor de crecimiento de colonias de macrófagos. Si aumentan los niveles de paratormona, aumentan los niveles de RANKL, lo que disminuiría la expresión de la osteoprotegerina por los osteoblastos, promoviendo la activación y diferenciación de los osteoclastos, y esto va a aumentar la resorción ósea. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el osteoclasto? El osteoclasto, el proceso de resorción ósea, se inicia cuando la célula osteoclasto secreta lisosomas con enzimas capaces de producir un microambiente ácido por debajo de la membrana corrugada como consecuencia del transporte de protones mediante la bomba de protones ATP dependientes. Y el intercambio sodio-hidrógeno mediado por la anhidrasa carbónica. Las enzimas lisosomales del osteoclasto implicadas en este proceso son proteinsinasas como la catepsina K y la fosfatasa ácida. Entonces, en este proceso de resorción ósea intervienen varios mecanismos: diferenciación de los osteoblastos, diferenciación de los osteoclastos, intervención de factores de crecimiento, citocinas, angiogénesis y prostaglandinas. Las prostaglandinas, recuerden, que favorecen el aumento del número y tamaño de osteoclastos y su estimulación. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la acción de los estrógenos? Que es el tema que nos ocupa, ¿verdad? ¿Qué pasa con los estrógenos sobre la osteoclastogénesis? Los estrógenos favorecen la secreción de la osteoprotegerina, la cual inhibiría la interacción RANK ligando con su receptor RANK y reduciría la capacidad de los osteoclastos, esta es la osteoprotegerina, reduciría la sensibilidad de los osteoclastos a esta reacción RANK ligando con su RANK, que ellos son los que favorecerían, esta interacción favorecería la diferenciación de preosteoclasto en osteoclasto maduro. Entonces, también los estrógenos interfieren o disminuyen el factor de crecimiento de colonias y de esta manera interfieren en la diferenciación de preosteoclasto a osteoclasto. Además, los estrógenos disminuyen la sensibilidad de la paratormona, acá está, también relacionado con los niveles normales de vitamina D y calcitonina. Los estrógenos interfieren en la producción de citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1, el RANK ligando, el factor de necrosis tubular alfa. Todas estas favorecen la actividad osteoclástica. Ahora, los estrógenos también aumentan el factor de crecimiento transformante beta, el cual antagoniza los efectos inflamatorios de las citoquinas. Todo esto, en presencia de estrógenos, se neutraliza el paso de preosteoclasto a osteoclasto. Generalmente, él inhibe la presencia de estrógenos mediado mediante estos mecanismos, antagoniza los efectos inflamatorios de las citoquinas, además de inhibir la activación del preosteoclasto a osteoclasto, promoviendo la apoptosis de esta célula.
Ahora, ¿qué pasa con la pérdida ósea en la menopausia? El descenso de los estrógenos va a condicionar. En el microambiente óseo se va a producir liberación de citoquinas proinflamatorias. Aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, factor de necrosis tubular alfa. Estos incrementan la expresión, la población y activación de los osteoclastos. ¿Por qué? Porque incrementan la expresión RANK ligando con su receptor. Aumentan la población de activación de los osteoclastos y se aumenta la resorción ósea. Con respecto a los osteoblastos, hay un factor del factor de crecimiento transformante beta, genera aumento de la población, genera aumento de la población, también aumento de la población y activación de los osteoclastos, de manera que aumenta la resorción ósea. A nivel de las células endoteliales, interfiere en la producción del óxido nítrico, disminuyéndolo, lo que también promueve a la activación aumentada la población de osteoclastos y aumentada la reabsorción ósea. Recuerden que el óxido nítrico se haría un efecto contrario porque él favorece sus valores normales, por supuesto, favorecen la producción de osteoprotegerina. Al estar disminuido, el óxido nítrico va a aumentar la predisposición, aumenta la población de osteoclastos, su activación y aumenta la resorción ósea. Y los osteoclastos tienen receptores de estrógeno, por lo tanto, ellos responden en forma directa al déficit de estrógeno. Esto condiciona también aumento de la población y activación de los osteoclastos con aumento de la resorción ósea. Y por otro lado, la capacidad del intestino para absorber calcio se disminuye, ¿verdad? Hay disminución de la absorción gastrointestinal de calcio, disminución de la reabsorción tubular de calcio. Ambos conllevan a la pérdida de calcio. Al haber disminución de calcio plasmático, aumenta la paratormona y esta aumenta también la resorción ósea. Favorece la resorción ósea. Ajá. Sabemos que hay hormonas que intervienen en el metabolismo óseo, vitamina D, hormona paratiroidea, calcitonina, hormona de crecimiento, dioxina, hormonas esteroideas, insulina, que intervienen en el metabolismo, cada una, ¿verdad? Favorecen el metabolismo óseo. Ahora, ¿cómo es la homeostasis? ¿Qué pasa con la interrelación que tiene los valores normales de calcio con la PTH? Hay una interrelación, ¿verdad? Con ella. Hay una interdependencia. La regulación del calcio sérico está regulada, controlada por su concentración plasmática y su interrelación hormonal. La paratormona actúa directamente sobre el riñón y el hueso y en forma indirecta a través de la enzima 1.25 dihidroxi-D, que es la forma activa o el metabolito activo de la vitamina D, actúa directamente sobre el intestino. Estos son órganos blancos calciotrópicos, hueso, riñón, intestino. Por otro lado, también existe la contrarregulación de la paratormona, que estaría representada por la calcitonina. Ella es una enzima secretada por las células C parafoliculares de la tiroides. Y cuando hay aumento de la concentración plasmática de calcio. ¿Qué pasa con el calcio iónico? El calcio o las reservas de calcio en el cuerpo humano se encuentran en una forma, reservas están el 90% en el hueso, ¿verdad? Ellas se encuentran en forma ionizada y no ionizada. El calcio ionizado es, para que recuerden, es la fracción más importancia o de mayor importancia fisiológica, y su reserva en el hueso son entonces del 90%. ¿Qué pasa cuando hay una disminución del calcio plasmático? Aproximadamente 0.1 miligramos. Recordemos que el calcio o la calcemia total normal es sobre los 8.5 miligramos. Entonces, disminuyó el calcio plasmático. ¿Qué pasa? Que aumenta la paratormona. Esto condiciona aumento de la reabsorción de calcio intestinal, este efecto mediado por el metabolito activo de la vitamina D, lo que haría que aumente el calcio plasmático. También, además,
la reabsorción aumenta de calcio en el túbulo contorneado proximal y en el segmento delgado del asa de Henle. Como está aumentada la PTH o la parato-hormona, aumenta la resorción ósea, esto va a definir que aumente el calcio plasmático y activa la hidrolasa, el metabolito de vitamina D. Todo esto haría que aumente el calcio plasmático. Ahora, podemos ver en esta lámina que hay diversos factores que intervienen en el desarrollo y en el desarrollo óseo y en la calidad de ese hueso. Todos estos factores pueden favorecer la aparición de osteoporosis. Por ejemplo, alteraciones en el balance ácido-básico, deficiencias nutricionales, historias de dietas diversas, continuas, consumo excesivo de café, alcohol, consumo de drogas, una menopausia precoz, el estrés, una deficiente reparación ósea, cirugías como la histerectomía, la esterilización quirúrgica, remoción de los ovarios, el hábito tabáquico. Hay varios eventos que pueden intervenir, o varios factores que pueden intervenir en la aparición de la menopausia. Ahora tenemos que, bueno, un detallito, ante el riesgo de padecer osteoporosis, también va a estar limitado por el nivel, o determinado por el nivel de masa ósea que se obtenga desde la niñez hasta llegar a la edad adulta. Recuerdan que, que se mantiene luego hacia los 30 un máximo nivel de masa ósea. Y va a estar afectado por la vejez, la aparición de la menopausia. Hay además factores genéticos que pueden estar involucrados en la aparición de la osteoporosis. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? A ver, tengo esta lámina. Permítanme un momentico, reviso. A ver, ¿qué pasa cuando hay, o cómo se forma la osteoporosis? Por ejemplo, tenemos una dieta rica en proteínas y sodio, que intervienen con los diuréticos de asa, o estamos consumiendo diuréticos de asa, va a producir hipercalciuria. Además, el déficit de la vitamina D va a producir una baja, o va a definir una baja absorción de calcio. Deficiente consumo de productos lácteos, los pacientes con intolerancia a la lactosa, eso va a determinar una baja ingesta de calcio. Y además, condiciones como el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo, todos estos factores van a conllevar a un aumento de la reabsorción ósea, que va a producir osteoporosis. También tenemos que hay hipoandrogenismo, que el envejecimiento, que el uso de corticoides, el exceso de alcohol, la talla y el peso bajo, lo habíamos hablado, ¿verdad?, en la lámina anterior, con los factores que predisponen a la osteoporosis, el sedentarismo, el hábito tabáquico, van a determinar que hay una baja formación ósea en estas personas y va a producir la osteoporosis. Por supuesto, el hipoestrogenismo, que condiciona la menopausia, va a producir aumento de la resorción ósea y va a llevar a la osteoporosis. Entonces, ¿cuáles son las causas de la osteoporosis? Podemos hablar de que hay causas primarias, secundarias. Las causas primarias idiopáticas, podemos conseguir que hay tipo 1 y tipo 2. Las causas primarias son aquellas situaciones en las que la disminución de la masa ósea no está relacionada con ninguna enfermedad, ¿sí?, que la justifique directamente. Y decimos que la tipo 1 es una osteoporosis juvenil, que es un trastorno raro, por cierto, que aparece entre los 8 y 14 años. Está caracterizado por la aparición brusca de dolor óseo y fracturas con traumatismos mínimos. O sea, un niño que con una caída leve puede presentar dolor por fracturas. Fractura con ese traumatismo leve, pues. Es un cuadro clínico que remite solo, por sí solo, se recupera espontáneamente a los 4 o 5 años posteriores a haber comenzado el diagnóstico, y el tratamiento pues es paliativo, pues, según la clínica.
La tipo 2, que es la del adulto, vamos a observarla en varones a veces, ¿verdad? Y generalmente en mujeres posmenopáusicas sin causa aparente en el varón. En la mujer, con la aparición de la menopausia. También puede aparecer en mujeres jóvenes la tipo 2, en mujeres embarazadas o que están propiciadas por el embarazo o poco después del embarazo. Esto tiene una evolución variable y hay episodios recidivantes, ¿verdad? Con respecto a las fracturas. También en la tipo 2 son como aquellas situaciones en las que la masa ósea está disminuida, como les decía, relacionadas con el envejecimiento y con los cambios hormonales que da la menopausia. Entonces podemos conseguirla, que me parece que no estuve tan clara, en varones, ¿verdad? Sin causa aparente, la tipo 2. En mujeres que propiciadas o condicionadas por el embarazo, o posteriormente aparecen meses después de haber tenido el bebé o después del parto, que van a tener episodios recidivantes de fractura, sin causa aparente. Pero también, generalmente, la mayoría de las veces, la primaria, tipo 2, está relacionada con la menopausia en la mujer y con el envejecimiento en el hombre, en ambos. Pero en la mujer aparecería más tempranamente por la menopausia. Ajá. En la osteoporosis secundaria está causada o exacerbada por otras condiciones patológicas. Es muy variable, depende de la edad, del sexo, del grupo racial. Ya les había comentado que las personas de raza negra y los asiáticos genéticamente se ha comprobado pues, a nivel clínico que tienen huesos más fuertes. Y no siempre, en este caso de la secundaria, no siempre vamos a hablar de una causa aislada, sino que generalmente muchas causas o varias causas van a estar implicadas en el trastorno. Por ejemplo, causas endocrinológicas como el hipogonadismo, el hipercortisolismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, causas digestivas como la mala absorción intestinal, hematológicas como cáncer, mieloma, causas genéticas como osteogénesis imperfecta, por ejemplo. Otras causas podrían ser la artritis reumatoidea, inmovilización, otras causas. Ajá. ¿Cómo sería la fisiopatología, ojo, de la osteoporosis tipo 1? Fíjense, en el microambiente óseo hay un aumento en la producción del RAN ligando y disminución de la osteoprotegerina. Esto permite la unión del RAN ligando con su receptor RANG. Esto promueve la activación y diferenciación de los osteoclastos. Ajá. Mientras a nivel celular, ¿verdad? Hay aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias, prostaglandina 2, tipo 2, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tubular alfa. Esto aumenta o activa a los osteoclastos para aumentar la resorción ósea. Todo este mecanismo conlleva a la resorción ósea. Entonces, aumenta la producción de RANL, disminuye la producción de osteoprotogerina, se favorece la interacción del RAN ligando con su receptor, que van a favorecer la diferenciación de los preosteoclastos en osteoclastos maduros, y esto hace que se produzca resorción ósea. Esto ocurre cuando hay disminución estrogénica. O sea, que es la fisiopatología de esa osteoporosis tipo 1 por disminución de los estrógenos o hipoestrogenismo. Fisiopatología de la osteoporosis tipo 2. Por ejemplo, generalmente vamos a recordar que en la osteoporosis tipo 2 primaria va a estar relacionado con cambios involutivos propios de la vejez o del envejecimiento. Entonces hablamos que es una osteoporosis tipo senil. Va a ver, fíjense, habrá menor síntesis renal del metabolito activo de la vitamina D, 1.25 dihidroxide. Va a haber menor absorción intestinal de calcio. Por supuesto, va a haber tendencia a la hipocalcemia por estos dos factores anteriores. Si hay hipocalcemia, va a haber aumento de la paratormona, aumentando la reabsorción ósea y favoreciendo la aparición de la osteoporosis.
cuando tenemos una paciente con osteoporosis, en las radiografías van a aparecer, por ejemplo, aplastamiento de vértebras dorsales. En una paciente con osteoporosis, fíjense aquí, hay una alteración en la densidad ósea y disminución del grosor de la vértebra, que está relacionado con aplastamiento, ¿verdad? Este cambio a nivel de la vértebra. Bueno, aquí una laminita que se me escapó, una mujer, algo así como que marchando, promocionando el consumo de leche para mantener huesos sanos. En esta laminita vemos un hueso normal, ya lo había otra lámina al principio, me parecía más bonita, pero esta también me gustó para ponérsela. Fíjense, un huesito que tiene trabéculas cercanas, se ve una estructura normal, ¿verdad? Un poquito densa. Y aquí un hueso con osteoporosis propenso a la fractura, porque es un hueso débil, donde hay el aspecto cavernoso, esponjoso, las trabéculas están más separadas, no hay densidad, pierde la densidad. Aquí podemos observar un huesito normal, una vista un poquito más cercana, tejido denso, ¿verdad? En esta otra, un tejido, hueso con pérdida de masa ósea, que es propio de la osteoporosis. Aquí vemos en esta lámina, con esta imagen, que es la fractura más frecuente, la cabeza del húmero. Una pacientica, una mujer de aspecto frágil, miren, cara compungida, como con dolor, que se pudo haber evitado, ¿verdad? Si en su juventud hubiese hecho prevención en cuanto a su ingesta de alimentos, aumentando el ingesto de calcio, ¿verdad? Haciendo ejercicio con regularidad, evitando fumar en la etapa joven, evitando el hábito tabáquico y los hábitos alcohólicos. Aquí vemos lo que pasa, ¿verdad? Cuando hay una osteoporosis, fíjense, una columna cervical de apariencia normal. Aquí hay una cervical de una columna con osteoporosis, se ve como una deformación. Posturas mórbidas, diría yo. Ocasiona posturas mórbidas porque van desgastándose los cuerpos vertebrales. Aquí vemos una fractura de fémur, les comentaba, es la más frecuente, fractura de cabeza de fémur. En esta vemos qué es lo que va pasando secuencialmente. Fíjense, una columna de una persona normal, aparentemente sana, ¿verdad? Una columna sana, una columna con una osteoporosis moderada, que ya se va tomando una postura incorrecta, y una paciente con una postura mórbida, ya bastante mal definida, en una osteoporosis más severa. Bueno, y aquí vemos varias personas con los cambios posturales característicos en estas mujeres, ¿verdad? Como la lámina anterior, una paciente normal, con una postura normal. Aquí vemos a esta señora un poquito más inclinada, y está con una postura totalmente mórbida, porque tiene una osteoporosis severa. Igualmente aquí, fíjense, comparamos con la masa ósea, una paciente con una postura recta, con sus huesitos sanitos, está en una postura, ya está inclinada la zona cervical, va perdiendo la curvatura normal, y vemos que los huesos ya tienen alteraciones, son huesos que van perdiendo masa o densidad. Y aquí vemos una paciente con una columna totalmente desviada, una alteración, ¿verdad? Con sus huesitos muy débiles, con pérdida bastante marcada de la masa ósea. Estos son un par de abuelitos, probablemente con osteoporosis, aparentemente descansando, pero lo ideal, ¿verdad?, que es lo que promovemos, ejercicios que no sean de alto impacto. Por ejemplo, el yoga es una forma de ejercitarse bastante suave, vamos a decirlo de alguna manera, porque hay ejercicios de yoga que son más ruditos, pero bueno, los abuelitos lo importante es que mantengan una actividad física permitida, pues permitible para ellos, que no vayan a esforzarse, pero que sí tengan una buena actividad física, una alimentación adecuada. Aquí vemos en esta lámina una alimentación balanceada, moderado consumo de quesos, tratar de consumir alimentos sanos, verduras, frutas, evitar las comidas grasosas,
y alimentos que no tengan contenidos altos en minerales. Esto es parte de la evaluación en una densitometría ósea, el pie, la mano, ¿verdad?, y el cuerpo entero, para evaluar los cambios que se producen en pacientes posmenopáusicas a nivel óseo. Saben, hay marcadores químicos que nos van a sugerir la formación y resorción, las alteraciones en la formación ósea y la resorción o el aumento de la resorción ósea. A ver, no, quería detenerme porque esos marcadores son para pacientes, para identificar en pacientes el riesgo o el mayor riesgo de fracturas. Pueden, disculpen, una fallita en la... Aquí, listo. Estos marcadores pueden sugerirnos entonces que, cuáles pacientes pueden tener mayor riesgo de fracturas y como son medidores, esos marcadores son métodos no invasivos y generalmente son económicos. Podemos, por ejemplo, hay marcadores bioquímicos de formación ósea, como la fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina ósea, y tenemos la osteocalcina también. Y hay marcadores bioquímicos de resorción ósea, como la fosfatasa alcalina tartrato resistente, la excreción urinaria de calcio también. Nos puede dar mucha luz sobre la excreción excesiva de calcio por la orina. En algunos países hay centros especializados o clínicas que se especializan promocionan la consulta, métodos de prevención, para favorecer a evitar, mejor dicho, para evitar la exposición a fracturas en estos pacientes con osteoporosis. Y fíjense, ahí se están utilizando agentes terapéuticos. Cada decisión es propia o personal del médico con su paciente, pero se están utilizando, por ejemplo, los bifosfonatos, que son medicamentos cuya finalidad es limitar la actividad de los osteoclastos de manera que así inhiban la resorción ósea. Y de esta manera aumentan los niveles de calcio o evitan las pérdidas de calcio. Todo esto es relativo dependiendo del grado de osteoporosis en la que se encuentre esa paciente en particular, ¿no? También se habla de que se puede utilizar terapia de sustitución hormonal en algunas pacientes, pero esto tiene que ser bajo estricto vigilancia médica. Recuerden la relación que tienen los estrógenos con la aparición del cáncer de mama en algunas pacientes. Están utilizándose raloxifene. Esto es como a manera de que ustedes tengan de información, pues, que es un agente o un medicamento que trata la osteoporosis imitando los efectos del estrógeno. Esto me parece interesante. Y de esta manera va a aumentar la densidad ósea. También se utiliza la paratormona, es un metabolito específico de la paratormona para evitar la resorción ósea. Agentes anabólicos. Hay un anticuerpo para el RANK ligando. Este también está interesante, porque como sería como también como que mimetizan la acción de la osteoprotegerina. Eso impediría la interacción del RANK ligando con su RANK receptor. De esa manera inhibirían la resorción ósea. De manera que, chicos, primeramente sería excelente orientar al paciente con respecto a la prevención, que es lo ideal en medicina, es la prevención. Y bueno, se pueden utilizar alternativas, pero siempre enfocando al paciente en la alimentación, el ejercicio diario, o generalmente no, nosotros los médicos siempre estamos estimulando al paciente para evitar el sedentarismo, que también
aumentaría o favorecería el riesgo de la osteoporosis. Esperemos que, bueno, que cada día se puedan lograr o mejorar estos esfuerzos para mejorar la oportunidad de estas pacientes con osteoporosis y, bueno, llegar a tener huesitos sanitos de alguna manera, ¿verdad? Como este huesito que está feliz. Bueno, chicos, les recuerdo, enfóquense en la fisiopatología. Este tema está bien sencillito, bien bonito. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Vamos a finalizar.